Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, dice que Dios allá bendice arriba al de lo alegre. alto, que ese fuego en el Gracias. altar hay que mantenerlo ardiendo, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, te damos gracias por este día tan hermoso, Señor, donde tú nos das una vez más la oportunidad de estar delante de ti, Padre Santo, para presentarte, Señor, nuestro sacrificio de alabanza, nuestros sacrificios de labios, Padre Santo, nuestro sacrificio, Padre Santo, de adoración, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que tú bendiga este día y también bendiga la palabra que hemos de recibir, Padre Santo, y que, Señor, pueda fructificar en nuestros corazones, trayendo fruto al 100%. Gracias, Padre Santo, por el ministro que hoy tú has traído, Señor, para compartir con nosotros este alimento espiritual, el cual nos fortalece cada día más, Padre Santo, en ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Y la iglesia dice, amén. Nuestro hermano Montalbán con nosotros en esta mañana, que nos va a bendecir con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. En el nombre poderoso de Jesús pueden sentarse. Primeramente quisiera que usted le dé un fuerte aplauso al Rey de Gloria. A la presencia de su Espíritu Santo, el cual necesitamos en todo tiempo. Y sin más preámbulos, me contento el poder estar aquí, el ver que hay preguntas, las cuales están resueltas aquí a través de la palabra, donde el Señor simplemente no nos llamó para disputar, sino para poder aprender. Amén. Y es bueno cuestionar para poder aprender lo que la palabra dice. Es bueno escudriñar, porque el que busca, dice la palabra, que halla. Amén. Y lo que queremos hallar es la sabiduría, poder entender los misterios, poder entender los secretos, poder entender el kairos, poder entender el tiempo de Dios para con los hombres. Y por eso estamos aquí, venimos para poder ser ilustrados, el poder aprender, el ser enseñados en la palabra, la cual no retorna vacía, sino que dice que prospera para todo aquello que es enviado. Amén. Obviamente estaba poniendo las cosas en orden, porque hay tanta información que de antemano el Señor te carga, que de antemano me he quitado el peso de antemano cuando vengo y me coloco en un altar, porque sé que no soy yo el que predico, sino es el Señor. No sé si me estás entendiendo. Pero a la misma vez es tanta la información que Dios comienza a darte que it's overwhelming. I don't know how to say that in Spanish. Es como, es más allá de la capacidad humana. Y es tanta la información de lo que Dios quiere dar en este tiempo, especialmente a esta generación, la cual el Señor me ha mostrado
que es la última generación que estará sobre la tierra antes del advenimiento del Señor. No sé si de momento algunos no quieren creer esto, otros de momento le tienen por tardanza en cuanto a la promesa de su advenimiento, pero dice que todo está reservado bajo la palabra. Amén. Y por eso tenemos que estar prestos como una antorcha, escudriñando las profecías. Por eso la palabra dice que no despreciemos las profecías, sino que estudiemos. Entonces muchas veces decimos, no, porque es que yo amo al Señor. Pero ¿cómo le vas a amar si ni siquiera conoces su palabra? ¿Cómo vas a decir que le conoces si ni siquiera sabes lo que está escrito aquí en el manual? Entonces por eso dice la palabra que el Señor es el espíritu de la profecía. Amén. Jesús, el testimonio de Jesús, todo lo que está escrito aquí es el testimonio de Jesús. Él es el espíritu de la profecía. Amén. Y cuando estoy viendo las señales que están aconteciendo en el sol, en la luna, en las estrellas, aún en la tierra, como la palabra habla, a través de la profecía de Joel, a través de lo que el Señor habla en Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24, el Señor habla claramente que después de que veas la señal de las lumbreras del sol y la luna y las señales en la tierra, inmediatamente van a acontecer fenómenos y sucesos que tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos. Y dice la palabra que el hombre, el corazón del hombre desfallecerá por la expectación de las cosas horrendas que sobrevendrán sobre la tierra. E inmediatamente estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Habla del advenimiento, habla del retorno del Mesías. Y lo que estoy viendo prácticamente es una generación que quiere ganar su vida. Estaban hablando acerca del advenimiento del Señor y pude ver entre uno de los comentarios en YouTube a una niña de 13 años que decía que ella no quería que el Señor regresara porque ella tenía todavía mucho que vivir. Pero así también son los seres humanos. Dice la palabra, vuestras casas están atesoradas y están llenas, pero mi casa está desierta y vacía. Porque han llamado a la mesa del Señor despreciable. Aún en la mesa de los convidados dice la palabra que Él llamó a aquellos que no fueron dignos, pero los llamó como quiera. Los llamó a la mesa de los convidados. Los llamó a ser partícipes del matrimonio de la iglesia con el Señor. Pero estaban más preocupados de sus quehaceres y de sus propios negocios. Y comenzaron a excusarse uno por uno. Porque nadie quiso asistir a las bodas del Cordero. Por eso la palabra dice y reitera que aquella persona que quiera ganar su vida la va a perder. Pero aquella persona que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará y la ganará para vida eterna. ¿Qué te concierne más? ¿Los negocios de esta tierra? ¿La voluntad tuya propia? ¿O lo que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo a través de su palabra? Los tiempos en los cuales ha asignado, en el cual el hombre trabajará y luego de él hallará descanso. Porque dice la palabra que 6 días trabajó Dios e hizo todas las cosas, y en el 6º día, después del 6º día, después de haber creado todas las cosas, dice la palabra que en el 7º día descansó. Y fue llamado un día sabático, un día de reposo. Amén. Ahora, no estoy hablando de judaizarte, hablarte de que guardes el sábado, entiende. Pero tengo que hablarte de los misterios y los secretos de la antigüedad, de las cosas que fueron sombra, que ahora mismo para nosotros es iluminación y revelación. Amén. Porque nada de lo sucedido en el pasado acontece por coincidencia, sino que Dios, a través de su soberanía, a través de su sabiduría, de su intelecto, de su ciencia, de su conocimiento, todas las cosas lo ha encerrado a través de la palabra. Y a través de la misma palabra ha implementado leyes estatales,
Amén. Ha implementado leyes, ha implementado estatutos, ha implementado mandamientos en los cuales nosotros debemos de cumplir. Amén. Entonces, estábamos hablando del bautismo. Perdóname, tengo que meterme allí antes de comenzar la palabra. Porque hay gente que dice no, dice la palabra. Todos dicen esto en Romanos. Que si confesares con tu boca, pero si creyeres en tu corazón, dice la palabra que el que creyere verá la gloria de Dios. Si confesares con tu boca, escucha bien, prácticamente es una puerta. Yo no sé si usted sabe, existen puertas en nuestro cuerpo. El oído es una puerta, los orificios, la nariz, la boca y otros lugares obviamente que no voy a mencionar. Son puertas. Pero si confesases con tu boca, es una puerta que estás abriendo, porque hay poder en la confesión. Dice la palabra que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que mueve toda la rueda de la creación. Estás moviendo el reino de los cielos para activarse y para hacer de ti un depósito de gracia a través de tu confesión. Pero dice la palabra que si dos o más se ponen de acuerdo, Él hace acto de presencia. No solamente se queda con la confesión de los labios, sino con la creencia en el corazón. Ahora estamos hablando de dos miembros, tanto la boca como también el corazón, que se ponen de acuerdo para que Él venga a morar y reinar y hacer su reino, habitar en medio de nosotros. Pero si creyereis, verás la gloria de Dios. Pero la palabra dice en el libro de Romanos, si confesares con tu boca, mas creyeres en tu corazón, serás salvo. En pocas palabras, si vas a creer, serás obediente a todo lo que su palabra dice. Porque dice la palabra que Jesús retó a los fariseos diciéndoles: ustedes de labios me honran, pero vuestro corazón está distante, porque mi palabra no tiene morada ni cabida dentro de ustedes. Porque hay mucha gente que confiesan con su boca, pero no actúan conforme a su corazón. Y aquella persona que haya creído al evangelio tiene que seguir las leyes y los mandamientos y los principios y estatutos de Dios. Recuerda que el Señor le dijo a Juan el Bautista que de antemano Juan el Bautista no le quería bautizar, pero el Señor dijo: bautízame para que la ley tenga cumplimiento. Hay gente que piensa que porque estamos en la gracia ya la ley dejó de ser. Déjame decirte que el Señor dijo que en el tiempo de la gracia pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En pocas palabras, la ley nunca dejó de ser, porque Él dijo: no vine para abrogar la ley, vine para cumplir la ley. Y como no podíamos cumplirla porque anteriormente era por medio de ordenanzas, Él vino para derramar su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que ahora la ley sea un deleite y podamos meditar en ella y podamos acudir a ella y caminar conforme a ella. Amén. Si estamos hablando de que vamos a restaurar el tabernáculo davídico, amén, para este tiempo, David dice la palabra que se deleitaba en la ley de Dios. Y ahora dice la palabra que la ley para nosotros no es carga. No es carga. Se ha convertido en un deleite. Para mí es un deleite ir a las aguas bautismales. El ser bautizado en el Espíritu Santo. El Señor lo dijo: si no eres bautizado en el agua y en el Espíritu, no podrás entrar y tampoco podrás ver el reino de Dios. No porque sí, hablamos obviamente de la persona del que estaba en la cruz. Hermano, escúcheme y entiéndame. El tiempo de la gracia no comenzó hasta después de la resurrección. Para que puedas entender. Esa ley no iba para este hombre, porque todavía no había comenzado el tiempo de la gracia. Ahora, si una persona está en el lecho de su muerte y no tiene tiempo para ir a las aguas bautismales,
Solamente Dios sabrá. Para mí, obviamente, esa persona se puede ir si creyó en su corazón y confesó con su boca. Pero ni tú ni yo sabemos, porque ellos no han regresado de la muerte para avisarte a ti si se fueron al cielo o no se fueron al cielo. Pero si Dios te dice a ti que necesitas ser bautizado, y si tienes 10 y 15 años y no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Es muy fácil. Vamos al libro de los Hechos. Es más, en el libro mismo de Juan, Juan bautizaba. Pero después que bautizó a Jesús, Jesús y sus discípulos siguieron bautizando en el agua. Y los de Juan vinieron con murmuración delante de él para dejarle saber, pero mira, Juan, el maestro, el rabino, está bautizando al otro lado del Jordán, al otro lado del río, está bautizando con sus discípulos. Y en vez de Juan entristecerse, se gozó, porque era el tiempo de que él menguase para que Jesús creciese. ¿Qué acontece después del bautismo de Pentecostés? ¿Qué acontece? Aquel que le había negado comienza a defender el evangelio y le dice a todo el mundo que había estado reunido en las fiestas de los tabernáculos, si no lo sabías, porque era una fiesta de las naciones, para leer la Torá, para leer la palabra de Dios. Y en el momento de Pentecostés, donde habían 120 hombres, hablaron maravillas, las maravillas de Dios en cada idioma y en cada lengua, representando cada nación que era partícipe de las fiestas de los tabernáculos. Y se levanta Pedro para hablarle a cada persona, diciéndole: varones, entendéis, no estamos ebrios, sino esto es lo que fue predecido a través del profeta Joel, que el Señor derramaría de su Espíritu Santo. Amén. Y hablando de esas maravillas, le habló con tal sabiduría que les dijo que era necesario ser bautizados, que toda aquella persona para la remisión de los pecados necesitaba ser bautizado en el nombre de Jesús y recibiría la promesa del Espíritu Santo. Cornelios, más adelante, era un hombre piadoso, un hombre que daba limosnas, un hombre que agradaba a Dios. Y era un alma tan importante que, no siendo judío, sino el primero de los gentiles en ser derramado el Espíritu Santo, el ángel del Señor le visita y le dice: ¿sabes qué? Yo también me le he aparecido a alguien y le he hablado a través de una visión, para que no llame común lo que yo he limpiado, y para que cuando vengas, Él tenga palabra para ti. Y la palabra misma comenzó a salir del apóstol Pedro, con Cornelio y todos aquellos que estaban con él. Y mientras él les predicaba la palabra en el Espíritu, fueron todos bautizados en el Espíritu Santo con lenguas de fuego. La misma experiencia del Pentecostés. Y luego que fueron bautizados, el apóstol Pedro dijo: ¿quién puede impedir a estos hombres ser bautizados en agua si han recibido el mismo Espíritu Santo que nosotros en el día de Pentecostés? Vamos luego a Felipe. Había un eunuco que estaba en el desierto leyendo el libro de Isaías y no tenía entendimiento. Fue trasladado en el Espíritu Felipe hacia el eunuco. Amén. Para darle entendimiento de las Escrituras. Luego que la persona recibe el entendimiento y cree en el Mesías, el mismo eunuco dijo: ¿quién puede impedirme de ser bautizado si en el mismo desierto hay agua? Es un acto de obediencia. Por eso Dios dice: repugno el sacrificio, porque lo que demando es obediencia. Por eso vino la gracia, porque aún teniendo las leyes, los hebreos no pudieron obedecer, porque no tenían el poder de una vida indestructible. Y el periodo de la gracia fue para entregarte el Espíritu Santo y entregarte el poder para hacer abolir las obras de la carne, para que ya no sea conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, algo que la gente no entiende ni comprende: desde el libro de Romanos en adelante no fue escrito para la gente no cristiana,
sino para ya el creyente, para que puedas entender. Desde Romanos en adelante fue escrito para los creyentes, para aquellos que habían creído y aquellos que se hicieron partícipe de ese bautismo y de ese Señor. ¿Qué te digo a ti, hermano y hermana? ¿Qué te impide bautizarte? Si hasta Jesús dio testimonio de ello. ¿Por qué peleas? ¿Sabe lo que pasa? Que cuando nos bautizamos hay demanda. Y muchas veces el hombre no lo quiere hacer porque no quiere responsabilizarse y comprometerse con la palabra de Dios. Es un pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Entonces, ¿qué nos cuesta? Tú no sabes si la persona, todos dicen Michael Jackson está en el cielo. Tú lo sabes, aunque se haya arrepentido a la última hora. Tú no lo sabes. Tú no has ido al cielo para preguntarle a Dios, ¿sabes qué? No. Mientras tú estás aquí en la tierra, tienes la oportunidad de obedecer el evangelio. Porque nadie se va a poder presentar con excusas baratas delante del Señor. Si Él me dice a mí que tengo que bautizarme en el agua y en el Espíritu, ¿por qué no hacerlo? No me cuesta nada de antemano, me empodera y me hace parte de una vida indestructible, de una herencia incorruptible, inmarcesible, preparado para los santos y todos aquellos que aman su venida. Por eso hay gente que es ignorante, sin entendimiento, porque lo que Dios premia es la obediencia. Cuando Dios da revelación es porque eres una persona obediente. Cuando tienes acceso a los misterios y los secretos de Dios es porque eres una persona obediente, porque sabes humillarte delante del trono de Dios, porque tienes un corazón dispuesto. Date cuenta en el libro de los Hechos la cantidad de gente que fueron bautizados en el agua y en el Espíritu. Ahí está redactado todo. Luego en el libro de Romanos en adelante, por favor entienda, fue escrito ya para los creyentes, para sostenerte. Amén. Para sostenerte, para resistir grandes combates, para que puedas tener la llave de la victoria. Entonces, no es para pelear ni tampoco para disputar. Simplemente lee el manual y obedece. No te pesa. Te van a hacer ronchas si te metes al agua. Al contrario, tu lepra será quitada. La lepra de tu pecado será quitado. Por eso la palabra dice que si confesaras con tu boca, mas creyeres en tu corazón, serás salvo. No dice que eres, serás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si creyeres, vas a hacer todo lo que Él te dice. Si te dice cruza al otro lado, aunque se levante la tormenta, vas a cruzar porque vas a creer. Y dice la palabra que la falta de fe es pecado. Y si no le crees, es pecado. Entonces, si crees y le crees a su palabra, no estás pecando. Al contrario, estás agradando a Dios. No sé si me estás entendiendo. Ahora, si nuevamente te lo digo, por si acaso, si de momento, ¿y quién es este que viene con eso? Claro, si la persona obviamente está en el lecho de su muerte y no puede llegar a las aguas bautismales, yo entiendo, Dios es un Dios misericordioso, ¿me entiendes? Pero eso le pertenece a Dios. No, tú y yo no somos quienes para juzgar. Es más, ¿sabe lo que el Señor le dijo a los fariseos? Ni siquiera yo mismo te juzgo, la palabra te juzgará. Yo mismo no te juzgo, la palabra te va a juzgar. Entonces nos va a decir, ¿por qué no hiciste aquello que te dije que era necesario hacer? Teniendo 5 y 10 años para poder hacerlo. Y simplemente te valiste de una excusa, como todo el mundo se viven excusando. En la boda del Cordero se excusaron todos. Amén. Habían sido llamados, eran parte de las 10 vírgenes, pero fueron insensatas. No hicieron conforme, cabecearon y durmieron. Y ese es el problema del día de hoy, que la iglesia está durmiendo. Porque quiere hacer las cosas conforme al comezón de oír y conforme a su sistema almático, y no conforme a las leyes espirituales. ¿Me estás entendiendo?
Y esto no lo hago para reprensión, sino para que tengas vida y vida en abundancia. Nuevamente te lo digo, lo que Dios premia es la obediencia. Es la obediencia. Es más, a las personas para preservarlas del fuego de prueba que vendrá sobre toda la tierra, dice la palabra que yo los preservaré porque fuisteis, dice, porque no negasteis mi nombre, ¿ah? Y por haber guardado mi palabra. Entonces, eso es para la iglesia de Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Por haber guardado aquel que me ama, guarda mi palabra, cumple mis mandamientos. El que dice que me ama y camina contrario a mi palabra, no me ama. Es muy simple. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. No puedes separar una cosa de la otra. Él es el verbo. Él es el pan que descendió del cielo. Y si aborreces la palabra, aborreces a Jesús. Si eres desobediente a la palabra, eres desobediente a Jesús. Marcos te lo dice muy claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Es muy simple. Pero Dios no vino para que nadie perezca, y tampoco habite en muerte, sino que Él vino para darte vida y vida en abundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su unigénito para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. El bautismo del agua y del Espíritu es un comprobante, es un sello para ser llamado y tener la sola potestad de ser llamado hijo e hija del Dios viviente. Te da el acceso al trono, te da el acceso al reino. Por eso hay gente que teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no pueden escuchar, y no pueden percibir lo que sube en el corazón del hombre conforme a lo que Dios quiere hablarles. Es por eso, porque la palabra no tiene cabida. Y hablándote de eso ahora mismo, quiero hablarte del advenimiento. Una de las señales que la palabra habla con respecto al advenimiento es que Él viene en un momento que no le esperan. Como ladrón en la noche para aquellos que duermen, pero como luz del día para aquellos que están despiertos. La palabra dice que vendrá como ladrón en la noche para aquellos que están durmiendo, aquellos que están embriagados, aquellos que no están velando. Pero vendrá como luz del día para aquellos que están despiertos y que le están esperando. Amén. Entonces quiero hablarte de esto porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos alarmantes, tiempos decisivos, y por eso vengo a hablarte con la verdad. Jesús fue crucificado por haber hablado la verdad. Amén. Los apóstoles dieron su propia vida por hablar la verdad, porque la verdad es lo que te hace libre. Amén. Entonces, si de momento a alguien no le gusta o le duele, I'm sorry. ¿Me entiendes? Pero dice la palabra que si yo sabiendo esta verdad y le escondo delante de vosotros, Dios me juzgará por la vida de cada uno de ustedes, por la sangre de cada uno de ustedes. Dios a mí me la va a demandar. Amén. Yo me quiero ir limpiecito, sin reservar ni una sola cosa, para que la misma sabiduría que Dios me ha dado pueda ser impartida sobre ustedes, para que ustedes también puedan preparar la casa de Dios para la llegada de su reino y su gobierno. Entonces te digo esto, ¿por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo profético, es un tiempo acelerado, es un tiempo donde estoy viendo, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde la apostasía se ha levantado, la violencia, la criminalidad, el egocentrismo, la vanagloria, los falsos hermanos introducidos dentro de la misma iglesia, los espías aún dentro de la misma iglesia, aquellos que han hecho herejías destructoras de la doctrina de Dios, aquellos que de antemano comenzaron bien, pero se desviaron porque vendieron su primogenitura por un plato de lentejas.
Y estamos viendo prácticamente un evangelio muy diferente y muy distinto a aquel que fue predicado a través de Jesucristo y sus discípulos y los apóstoles que le siguieron. Cuando estamos hablando de que vendrán tiempos como los tiempos de Elías, mucha gente piensa, ay, es el fuego, es la unción. No entiendes, ¿qué hizo Elías? Confrontó a los profetas falsos, confrontó y reprendió al mismo rey de Israel. Amén. Confrontó todo fuego extraño por haber hablado la verdad. Y eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Entonces Dios está levantando el espíritu de Elías para confrontar aquello que es anatema delante de Dios, aquello que Dios reprende y que no le gusta. Sabes, la palabra dice que el juicio primeramente comienza por la casa. Tengo noticias para ti. Dios ha comenzado a limpiar su casa. ¿Sabes qué dice la palabra? Que Él aparta a los cabritos de las ovejas y que aparta el trigo de la cizaña. Y que aparta los peces buenos de los peces malos. Eso es lo que Él está haciendo en este tiempo. Y muchos duermen porque se han embriagado. Como dice la palabra, serán como los tiempos de Noé. Se casarán y se darán en casamiento, estarán embriagados, ebrios por el sistema del mundo. Como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Es más, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y nadie dice nada. Y a los mismos cristianos son partícipes de ello. Porque vivimos en el tiempo de la gracia. Déjame decirte que la gracia es peor que la ley. Porque habiéndote dado el poder del Espíritu Santo para poder vencer toda obra maligna y poder sobrepasar cualquier tipo de tentación, dándote el poder del Espíritu Santo y tú darle la espalda, dice la palabra que será peor el juicio sobre ti que un impío. Que estamos en el tiempo de la gracia y todo se puede porque vivimos con un Dios que es un Dios grandioso. Él es misericordioso hasta un punto. Pero ¿qué acontecerá cuando termine la misericordia y el Espíritu Santo se aparte de la tierra? Cuando se lleva a sus electos, habrá destrucción repentina. Habrá un juicio de Dios. Dios da oportunidad mientras hay tiempo. Por eso dice la palabra, aprovecha el tiempo mientras todavía pueda ser hallado. Porque vendrá el momento cuando la noche llega donde nadie podrá trabajar. Porque van a estar escapando por sus propias vidas. Ahora mismo está sucediendo en el Medio Oriente. ¿Cuántas personas saben las decapitaciones que están aconteciendo allá? Te voy a dar una historia. Había un padre con hijos, no sé si sabes de esto. Vinieron estos islámicos y le dijeron, si no confiesas a Alá, vas a caer en muerte, serás decapitado y toda tu familia. La persona confiesa a Alá y niega a Jesús. Pero luego fueron donde los hijos, que tenía 3 si no me equivoco, y le dijeron a los hijos, si ustedes confiesan a Alá, le vamos a preservar la vida. ¿Y saben lo que los niños dijeron? No podemos negar a Yeshua porque le amamos. ¿Y saben lo que aconteció? Mataron a los niños y le preservaron la vida al padre. Y el padre vivió para contar que había negado a Jesús. Y mira que los niños, porque la palabra dice que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Cuando tienes una convicción tan grande de a quién tú sirves y a quién tú le sigues, ¿sabes qué? No les tienes temor ni siquiera a la muerte, porque la muerte fue absorbida por la vida. Dice la palabra que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Por eso hay gente que no le puedes hablar del advenimiento, porque no están preparados y temen. Para mí no es un susto, es una alegría, porque le volveré a ver cara a cara y estaré con él por toda una eternidad y reinaré y gobernaré como columna y pilar en el templo de Dios. Amén. ¿A qué le voy a temer? No tendré enfermedad, no habrán divorcios, no habrán abortos, no habrá violencia, no habrá nada. Él será nuestro sol de justicia. Y la gente no la anhela, no le quiere. Retárdate un poquito, todavía tengo cosas que hacer. ¿Sabes qué? Prepárate porque el Señor ya viene y está a la puerta. Está a la puerta.
Pero eso lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Sí, pero todas las cosas que están aconteciendo hoy en día no habían acontecido anteriormente simultáneamente. Todas a la misma vez. Hay una gran diferencia. ¿Están conmigo? Ok. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 3 al 4. Voy a poner esto aquí. Hay una hora de salida. ¿Quedaron claros con lo del bautismo? ¿Eh? Díganme cuando tengan Levíticos. Capítulo 25, versículo 3 al 4. Dice la palabra de la siguiente manera: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Amén. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Amén. Luego, en el versículo 8, cuando estamos hablando de esta primera porción, estamos hablando de un año sabático. Amén. En inglés se le llama un año Shemitah, que acontece cada 7 años. Al final de 7 años, la tierra fue ordenada para descansar un año completo con la cancelación y el perdón de todas las deudas. Amén. Esto era algo obligatorio y necesario. Era una ley estipulada, un mandamiento entregado a Moisés en el Sinaí para que Israel los cumpliese. Luego, en el capítulo 25, versículo 8, hablamos ahora del año de jubileo. El año de jubileo acontece cada 49 años. Amén. 7 semanas de 7, o sea, 7 por 7 son 49. Y luego el año 50 es un año de jubileo. Es el retorno de la herencia, es el retorno de todas las propiedades, es el retorno de todas las posesiones de tu familia, de todo lo que te corresponde que había sido quitado. Es el retorno de la posesión de lo que Dios tiene para con la iglesia. Amén. El retorno de la herencia. Y contarás 7 semanas de años y 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el 7º mes. Perdóname, en el 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra, a todos sus moradores. Ese año será llamado un año de jubileo y volveréis cada uno a vuestras posesiones y cada cual volverá a su familia. Amén. Y el año 50 os será jubileo. No sembraréis, no segaréis lo que naciere de suya en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque su jubileo santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En pocas palabras, vas a comer la cosecha de todo aquello que habías sembrado por 7 años. 7 años en el cual no vas a trabajar, no vas a hacer nada, porque la tierra misma será bendita para bendecirte a ti. Amén. Será un tiempo donde no vas a trabajar. Pero dice la palabra que en el año 50, cuando esto acontece, en el año de jubileo, habrá un sonido de bocina, habrá un sonido de trompeta. Y quiero ligar esto a lo que representa el advenimiento del Señor, porque dice la palabra que la final trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, el Señor llamará a tanto a los muertos como a los vivos para encontrarse juntamente con Él en las nubes. Amén.
Éxodo capítulo 19. Versículo del 10 al 11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Cómo eres lavado hoy en día? A través del bautismo. Amén. Amén. Para el perdón de los pecados. Aún Naamán el sirio tuvo que lavarse 7 veces en el Jordán. Cuando hablamos de 7 veces, estamos hablando también de 7 tiempos. Amén. El Señor te está dando ahora mismo una pista, un ayo. Y estén preparados para el día tercero. ¿Qué dijo el Señor? Destruid este templo, porque en 3 días lo voy a levantar. Amén. Estaba hablando del levantamiento de la iglesia. Estaba hablando de llevarse a la iglesia en el tiempo del advenimiento al tercer día. Y estén preparados al tercer día, porque el tercer día de Jehová descenderá a los ojos de todo pueblo sobre el monte Sinaí. En pocas palabras, cuando venga el advenimiento del Señor, dice la palabra que todo ojo le verá. ¿Ok? Tengo que hablarte de esto antes de ir aquí. Bueno, vamos a seguir. Versículo 16 al 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué hubo? Una bocina muy fuerte. ¿Sabe lo que es la bocina? Es la final trompeta. ¿Sabe lo que es la bocina? Es el shofar. ¿Sabe lo que es la bocina? La voz de comando del Eterno. Amén. Y dice la palabra: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Amén. Estaba convocando, estaba llamando a su pueblo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Prototipo del arrebatamiento. Dios desciende y la iglesia sube a través de un sonido de una bocina, de una trompeta que le llamaba desde el monte que humeaba. Que dice la palabra que seremos arrebatados y estaremos con el Señor en las nubes, en la nube de su gloria, donde humeaba, donde habrá truenos y relámpagos. Pero tú me dices, esto fue la sombra. ¿Sabes lo que esto representó? El día de Pentecostés de Moisés, cuando recibió las tablas después de 50 días de salir del exilio de Egipto. Recibió las tablas de los mandamientos, y esto fue lo que aconteció. No sé si me estás entendiendo. Dios bajó y Moisés subió. Y Dios les da leyes para poder entender que el periodo de tiempo que el Señor ha determinado para con el hombre son 6,000 años, y que el 7º año es un año de reposo. Por eso el Señor dijo que tenían que practicar las fiestas solemnes del Señor, porque eran perpetuas y eran permanentes y para siempre. Sin embargo, la iglesia hoy en día sabe más de Navidad, sabe más del día de San Valentín, sabe más del día de los huevitos de Easter, cuando Easter prácticamente viene de la palabra Ishtar, y Ishtar es una diosa, y el huevo representa la fertilidad. Entonces, queremos aprender más de las costumbres
babilónicas de aquello que está escrito en la palabra. Porque el Señor dijo que pondré las lumbreras del cielo, del sol y la luna, no solamente para servirte de estación en cuanto a los tiempos, sino para que entiendas el tiempo divino de Dios en el cual le está hablando al hombre directamente. En pocas palabras, los cielos, dice la palabra, cuentan su gloria. Y el Señor quiere contarte la historia del hombre a través de lo que está escrito en los cosmos. Y hay señales que están aconteciendo ahora mismo. Y voy a continuar en cuanto a lo que representa el día séptimo. Y las fiestas solemnes. Dice la palabra en el Levítico que eran perpetuas y permanentes y para siempre. ¿Cuántos reconocen cuáles son las fiestas? Te lo digo: Pascua, amén, panes sin levaduras, pan sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Estas 4 que fueron sombras en el tiempo de Moisés, cuando salieron del exilio de Egipto, Dios la cumplió en el periodo del tiempo de la Pascua. Él fue el cordero inmolado, fue el pan sin levadura porque murió sin pecado, fue el primero a resucitar de entre los muertos porque es el primer fruto, y cuando resucitó se llevó también la primera cosecha de todo el primer fruto desde Adán hasta la resurrección, que son las fiestas primaverales. Cuando hablamos de las fiestas primaverales, estamos hablando no de primavera, verano, otoño, invierno. Estamos hablando de la primera cosecha. La primera lluvia, que es la lluvia temprana, acontece entre el mes de marzo y abril, cuando aconteció la Pascua. ¿Me estás entendiendo? Ahora, cuando se refiere a las fiestas otoñales o la lluvia tardía, está hablando de la segunda cosecha, pero también habla de los primeros frutos. Los primeros frutos de aquello que era desde Adán hasta la crucifixión. Y luego los primeros frutos de aquellos que habían creído por la palabra de los discípulos y los apóstoles hasta el tiempo de su advenimiento. También son sus primeros frutos. Amén. Pero ya representando la lluvia tardía. La primera lluvia temprana, Él vino como cordero. Pero la segunda lluvia tardía viene como león para regir con vara de hierro sobre todas las naciones. No sé si me estás entendiendo. Estas 4 primeras fiestas el Señor las puso en prácticas como ejercicio, al igual que el guardar el sabático, el día sábado, mostrando la sombra de aquello que había de venir y que había de cumplirse. Jesús vino y lo cumplió exactamente al pie de la letra, con días exactos, fechas exactas, horas exactas, minutos exactos, segundos exactos. Aún Daniel mismo sabía que el Cordero iba a venir después del establecimiento del templo, amén, en el tiempo de Cyrus, del segundo templo. Él sabía exactamente cuándo venía el Mesías y cuándo iba a ser quitado de la tierra, que le fue contado a través de semanas sabáticas, amén, y años de jubileo. Te lo voy a mostrar, está en el libro de Daniel, capítulo 9. ¿Por qué? Porque se humilló y dispuso su corazón, y dice la palabra que era muy amado de parte de Dios. Y quien vino a darle la revelación, dice la palabra que fue el arcángel Gabriel, para dejarle saber cuántas iban a ser las semanas sabáticas hasta la venida del Mesías. Amén. ¿Y cuándo le iba a ser quitada su vida? Si de momento piensas que esto es herejía, búscalo en la palabra que está en el libro de Daniel, capítulo 9. Amén. Que eran un total de 483 años que iba a transcurrir para que esto aconteciese. Pero hablándote de las fiestas, y nuevamente te lo estoy hablando, no esto es para judaizar, es para que tengas entendimiento. Dice la palabra que de los israelitas fue la promulgación, fue el pacto, fue la gloria. Todos los misterios están encerrados y están allí. Pero nosotros por sostener una cultura babilónica, ¿me entiendes? Como la palabra dice que si anteriormente éramos ajenos y exentos de la ciudadanía de Israel, Dios nos injertó a nosotros en contra de naturaleza para injertarnos a la ciudadanía de Israel. No sé si me estás entendiendo. Ahora dice, pero Israel, ¿qué tal? Israel, hermano y hermana, para que puedas entender. Amén. No nació a través de la boca de un hombre. Nació a través de la simiente de una promesa hecha a Abraham. Y a través de la lucha de Jacob contra el ángel de Jehová. Así nace. Amén. Y la promesa fue a la descendencia y a la simiente de la fe, que somos tú y yo,
que hemos creído por fe. Eso nos concierne a nosotros mismos también. Cuando estamos hablando de las fiestas, ellos estaban ejerciendo la práctica de la sombra de lo que había de venir, hasta el cumplimiento obviamente del Mesías. ¿Qué dice la palabra? Te voy a hablar con respecto al día de reposo. Mira, para que puedas entender. ¿Cuántos conocen la menorá? El menorá, el candelero. ¿Ah? ¿Sabe lo que vio Juan en la isla de Patmos? 7 candeleros y 7 lámparas, representando los 7 tiempos, representando los 7 espíritus de Jehová y representando los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. No sé si me estás entendiendo. Todo esto está escrito en la palabra. Amén. Yo hasta pienso, porque si tú no lo sabías, el mismo menorá, que es el candelero de oro, amén, de la manera como el Señor le mostró el diseño a Moisés en el monte, dice, cópialo exactamente. Y prácticamente el menorá o el candelero representaba a la misma vez el mismo árbol de la vida. Amén. Luego en Daniel, Nabucodonosor tiene una visión y vio un árbol y ve también otro árbol que era un árbol frondoso. Pero dice la palabra que vino un vigilante del cielo y cortó ese árbol y lo echó a tierra. Y que sobre ese árbol había un periodo de 7 tiempos. Para que puedas entender, todo Dios lo hace a través de ciclos y años sabáticos. Número 7. Pero dentro de ese candelero de 7, quiero hablarte por lo menos 5 minutos del que está en el medio, para que puedas entender. En el año 30, correspondiente al Talmud, dejó de alumbrar la lámpara de servicio, que es la lámpara de reposo o la lámpara del sabático, que es la que alumbraba todas las otras 3 anteriores y las otras 3 posteriores. ¿Por qué? Porque en el año 30, cuando Jesucristo es reconocido como el Cordero de Sanidad y es reconocido como la luz del mundo, tan pronto entró la luz verdadera, aquello que era sombra tenía que desfallecer. Amén. Y dejó de alumbrar desde ese tiempo en adelante. No tuvieron más menorá, no tuvieron más candeleros. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió las 4 primeras fiestas. Amén. Ahora, las primeras fiestas, que fue en el Pentecostés, aconteció en un año de jubileo. La crucifixión del Señor también aconteció en un año de jubileo, para que puedas entender. Ahora vamos a Daniel. ¿Qué dice la palabra? Daniel tenía 3 amigos: Mesadac, Abednego y Sadrach. Dice la palabra que por no coincidir con la orden apremiante del rey, el cual tenían que postrarse y humillarse ante el sistema, amén, donde el rey mismo de Babilonia era la cabeza de oro y tenía una estatua de oro en el cual tenían que todos postrarse y reconocer, ellos rehusaron a doblegarse ante un sistema pagano y fueron arrojados a un horno calentado 7 veces. Amén. Porque en el tiempo número 7, aleluya, en el día 7, tú y yo descansaremos de nuestras obras como Jesús descansó de las de ellas, porque Jesús es Dios. Amén. Y Él hizo todas las cosas que se ven, fueron hechas de las que no se veían por la palabra, y Dios es la palabra. Jesús es la palabra. Amén. Déjame ver si no me pierdo. Luego Daniel, en el libro de Daniel vemos cómo Nabucodonosor lanza a estos hombres. 7 veces es calentado el horno. Luego el rey dice, pero ¿qué pasa? Que estos hombres no se están quemando. Y luego Nabucodonosor, siendo rey, vio un cuarto hombre que se paseaba en el medio del fuego. ¿Sabes quién era ese cuarto hombre? La cuarta lámpara del candelero de oro, llamada la lámpara del servicio y la lámpara del sabático. Por eso el Señor dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Por eso Él dijo, dad paz al cansado, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. No vine a ser servido, vine a servir a los demás. Entonces te das cuenta que cuando
Cuando Juan en la isla de Patmos está de espaldas y escucha una voz detrás de él, cuando él se voltea, él ve el candelero de oro, y el que estaba en el medio del candelero era aquel que le hablaba a él. La lámpara del sabático, la lámpara del servicio. Lo que quiero decirte es que Dios trabaja a través de secuencias de 7. El cuarto también es el séptimo, porque el 7 representa completion, representa perfección. Amén. El número del hombre es 6. Por eso serán tatuados, o se les pondrá un chip, o se les pondrá algún tipo de cosas con el número 666. El 666 es la representación del hombre. Amén. O del número de la bestia, o el número de su nombre. Amén. Pero 7 representa el número de Dios, el número perfecto, porque Él es 3 veces santo. Él es 777, 3 veces santo. Amén. Cuando hablamos del reposo, Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. En pocas palabras, al tú practicar, al tú entender lo que era la sombra de lo que había de venir, lo que Dios te está diciendo es: hijo, hija mía, vendrá un tiempo donde tú también reposarás de todas las obras que yo te ejercí que hicieses para mí. Amén. Porque dice la palabra que Él salió para contratar obreros a ciertas horas para que fuesen partícipes de su viña. A unos los contrató a las 3, a otros a las 6, a otros a las 9 y a otros a la hora onceava. Amén. Sin embargo, dice la palabra que cuando Él fue a contratarlos, los halló desocupados. Amén. Pero luego los contrató y les pagó el jornal a cada persona conforme a la bondad y la gracia de Dios. En pocas palabras, ¿qué dice la palabra? Que tú y yo somos obreros en sus manos, y cada obrero será digno de su salario. Por eso el apóstol Pablo dijo: el que no trabaja, que no coma. Amén. Y mucha gente piensa, hermano, si tú te das cuenta, en el libro de Apocalipsis, cada iglesia que el Señor reprendió, excepto a 2, les dijo a cada una: yo conozco vuestras obras, y vuestras obras no son dignas delante de mí. Porque si tú dices que tienes fe y no tienes obra, no tienes fe. Porque la fe se acciona. Amén. La fe se trabaja. Amén. Salmos 116, versículo 7. David dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Hebreos 4:9 dice la palabra: queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:3: lo que hemos creído, entraremos en el reposo del Señor. ¿Qué es el reposo? Es un año sabático. Mientras estemos en el chupa, mientras estemos en las bodas del Cordero, mientras estemos con el Señor por 7 años, entraremos en un año sabático, en un año de reposo con el Señor, mientras la tierra sufrirá daños y juicio sobre 7 años. Amén. Tú dirás: ¿y por qué me estás hablando de esto? Te voy a hablar ahora mismo correspondiente al número 7. Existen 7 continentes, 7 días. El año Shemitah son 7. El año jubileo son 77. Perdona, 7 por 7, que son 49. 7 estrellas que estaban en las manos de Dios. 7 iglesias, 7 candeleros. 7 son los años de la tribulación. 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. 7 océanos. La relación de 7. Dice la palabra: Enoc era el séptimo desde Adán, y el primer hombre que no experimentó muerte, y lo traspuso Dios, porque caminó Enoc con Dios. Era el séptimo desde Adán. Noé, en Génesis 6:9, Noé llevó los animales limpios para el arca de 7 en 7. Génesis 7:2, 7 días después que Noé entra en el arca, vino el diluvio. Amén. Génesis 7:9 al 10. El arca descansó el 7º mes sobre las montañas del monte Arad.
El esclavo hebreo debería servir durante 6 años, el número de hombres, mas Jacob trabajó por Raquel 7 años. 7 días son las fiestas de la Pascua sin levaduras, las primicias, los primeros frutos, Pentecostés, expiación, trompetas y tabernáculos. La ciudad de Jericó, por ordenanza a marchar sobre la ciudad 7 veces, el 7º día, con 7 sacerdotes y 7 bocinas delante del arca, se desbarató todo Jericó a través de un terremoto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 8. Salomón le tomó 7 años en construir el templo de Dios y la dedicación del altar, 7 días. 2 milagros ejerció Eliseo: el niño resucitado que estornudó 7 veces, y Naamán el sirio que lavó su ropa y su lepra, lavó su lepra, sumergido 7 veces en el Jordán. Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Amén. Zacarías 3:9: la roca eterna que tiene 7 ojos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Daniel 9: están determinadas 70 semanas sobre el pueblo y la ciudad de Dios. 69 semanas eran en torno a cuando Jesús fue crucificado. Pero luego aconteció que todavía falta una semana. Y hemos estado ya por 2000 años, amén, para que puedas entender, en un tiempo de gracia con el Señor. Pero también falta una semana que no se ha cumplido, que es la semana 70, que corresponde a 7 años. 7 años donde entraremos en las bodas del Cordero, y 7 años donde habrá destrucción repentina sobre toda la tierra. ¿Están entendiendo? Ahora, hablando del jubileo nuevamente. Año de jubileo aconteció en el 1917. Luego de esos 50 años después, y tuvo que ver prácticamente con la reestructuración de volver a Israel a su tierra. En el año 48 acontecen lunas ensangrentadas, 49 y 50. En el año 48 Israel vuelve a establecerse como nación. Amén. La palabra dice que la generación que vea la higuera florecer después de estas señales, no pasará esta generación hasta que todas las cosas acontezcan. En pocas palabras, la generación que vea a Israel nacer de nuevo y ser devuelta a la tierra, no pasará esa generación hasta que vean el arrebatamiento o el advenimiento del Señor. En el 48 acontecen, en el 49 y 50 acontecen fenómenos sobrenatural, obviamente, porque el sol, la luna, Tetrad, ¿cuándo saben de las lunas Tetrads? No sé cómo decirlo en español. 2 lunas consecutivas, 4 lunas consecutivas dentro de 2 años, amén, que se tornan rojas. Joel dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne cuando acontezcan estos fenómenos, amén. Pero ¿qué pasa? En el año 48 se establecen como nación. 49 y 50, 2 lunas ensangrentadas. Israel está en su lugar. En un año de jubileo recuperan a Jerusalén. En la guerra de los 6 días y en el 7º día sobrenaturalmente reposaron. Una señal de parte de Dios. En el año 67 acontecen lunas ensangrentadas en los días festivos del Señor. En la Pascua y los tabernáculos. Porque Dios habla a través del sol y la luna y las estrellas a la humanidad. Si no lo sabías. Y no estoy hablando de astrología, estoy hablando de astronomía, porque todo se inscribe debajo de la ley misma de Dios. Amén. Los cielos cuentan su gloria, ¿sí o no? Ya voy a terminar. Pero ¿qué pasa? Después del año 67, el próximo año jubileo acontece en el año 2015 y 2016. ¿Qué dice la palabra? ¿Quiere que te diga aquí rapidito? Para que puedas entender. Por eso te estoy hablando que Dios, cuando habla de que para que puedas entender, Daniel supo su primera venida como profeta porque se humilló su corazón. Dice la palabra en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7, si no me equivoco 9, que no hará nada Jehová sin primeramente consultárselo a sus siervos los profetas. Luego dice la palabra en el libro de Joel que cuando veas el sol
convertirse en tela de silicio y la luna tornarse en sangre, es cuando el Señor derrama de su espíritu sobre toda carne, y también viene el gran día del juicio de Dios, pero también viene el advenimiento del Señor. Amén. Año 67 y 68 acontecen las lunas ensangrentadas en un año de jubileo. 6 días en guerra y el último día, séptimo, día de reposo. Ahora vamos al 2015 y te voy a mostrar lo que no ha acontecido desde el año que Jesús fue crucificado. ¿Cuántos saben que en el tiempo de su cruz, que fue un año de jubileo, en el tiempo de su cruz, el sol se tornó como tela de silicio, porque a las horas tempranas de la tarde se hizo completamente oscuro y la tierra tembló y el velo fue rasgado. En la noche, ese mismo día, hubo un eclipse lunar. Para que puedas entender. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que somos la generación que vamos a ver el arrebatamiento del Señor? Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Para que puedas entender. En el año 2014, exactamente el primer día de la fiesta de las Pascuas y el primer día exacto de las fiestas de los tabernáculos, tuvimos 2 lunas ensangrentadas de corrido. Este año 2015 aconteció lo mismo que aconteció en la crucifixión. Tuvimos el 20 de marzo, que es el primer día de Nisan. Se dice que es el primer día de la creación. Tuvimos un eclipse solar en un día festivo del Señor. Luego, semanas después, tuvimos un eclipse lunar con luna ensangrentada exactamente el primer día de las fiestas de las Pascuas. Luego, en septiembre 13 de este año, tendremos otro eclipse solar exactamente el primer día de las fiestas de las trompetas. Y hablando de las fiestas de las trompetas, no estoy hablando que será el día que el Señor va a venir para con su iglesia, pero es muy probable que lo sea. ¿Me entiendes? Porque las fiestas de las trompetas, si tú no lo sabías, son las 3, es la primera fiesta de las 3 otoñales. Las otras 3 fiestas que no hablé, que no se han cumplido desde el libro de Levíticos, es trompeta, expiación y tabernáculo. Pero la trompeta tiene que ver con el arrebatamiento. Amén. En la fiesta de las trompetas es el único día que nadie sabe el día ni la hora, porque dura un periodo de 48 horas y hasta a veces 72 horas para poder llamar el nuevo año de Rosh Hashanah a través del tequía, que es el sonido más largo y más audible que el sacerdote hace cuando tiene 2 testigos en el campo esperando la luna llena para poder soplar el shofar y hacer grande congregación y gran asamblea. Para que puedas entender, se llama el día desconocido o la hora que nadie sabe. Para que puedas entender. Pero es un periodo de tiempo. No es que el Señor viene cuando se le pega la gana, no. Dios trabaja con ciclo y con patrones. Lo mismo que será es lo mismo que ya fue. En el libro de Eclesiastés. No sé si me estás entendiendo. El fenómeno del sol y la luna no ha acontecido desde el tiempo de la crucifixión del Señor. Y luego del eclipse solar, en el día festivo de las trompetas, 2 semanas después, un eclipse lunar ensangrentado exactamente el primer día de los tabernáculos. Ahora, ¿qué quiere decir eso, John? Para que puedas entender. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended de esta parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas esas cosas suceder, conoced que está cercana a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. ¿Me estás entendiendo? Ahora, vamos al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana. Está hablando de un periodo de un día. ¿Me estás entendiendo? Para que cuando venga Él de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo pues, velad. En el Getsemaní el Señor le dijo: velad, para que no caigas en tentación. Velad. Velad. Vamos a Lucas, capítulo 21. Perdóname que me he extendido, ya voy a terminar. Versículo 25. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la gente y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bravío del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quiero dejarte saber que este fenómeno del sol y la luna no vuelve a acontecer hasta más de 500 años después de ahora. Cuando hablamos de la higuera, estamos hablando de Israel. Por eso que te digo, hermana y hermano, prepárate, límpiate, conságrate, sepárate, vive para Dios, porque no hay tiempo que perder. El Señor está a la puerta y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está llamando a la casa a limpiarse y a purificarse, como dice la palabra, que el que sea justo, justifíquese más. El que sea santo, santifíquese más. Dios nos está llamando a cuentas. Es tanta la misericordia del Señor que nos está dejando saber a través de las señales. Por último, el libro de Apocalipsis. ¿Te recuerdas que dice la palabra que todo ojo le vio en el monte de Sinaí? Te voy a mostrar dónde está el arrebatamiento. Algunos quizás no lo estén dando lo contrario para conmigo, pero es lo que Dios a mí me ha revelado. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amén. Exactamente Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24. Amén. ¿Cuántos saben que los proyectos mayores que hay ahora mismo son las ciudades fortificadas subterráneas debajo de la tierra? Amén. ¿No sabías eso? ¿Ah? ¿No lo sabías? Búscalo para que veas sobre cada aeropuerto, sobre obviamente Walmart y otras cosas más. Hay ciudades fortificadas que se mueven por debajo de la tierra para que cuando venga la ira del Cordero ellos puedan escapar. Amén. Si no lo sabías.
El aeropuerto de Denver, Colorado es uno de ellos. Amén. Y tienen abastecimiento para sostenerse por una cantidad de años. Si no lo sabías, mira, ahora mismo, hace un día, el terremoto 7.9 en India. Amén. Cantidades de terremotos, volcanes ahora mismo en Chile. Amén. En todo lugar. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y nadie lo sabe. Amén. Estamos al borde del colapso económico del dólar. Y todo acontece en un año jubileo, en un año sabático. Acontece cada 7 años. Mira lo que observa lo que aconteció hace 7 años atrás, y luego 7 años atrás, y luego 7 años atrás, desde las Torres Gemelas. Todo fue en cumplimientos de años sabáticos. Se preside el colapso del dólar. Ya el ejército y el gobierno militar de este país está ya apto y listo, desde la costa oeste hasta el sur de la Florida, del norte y del sur, con tanques, con todo tipo de cosas, esperando ya dar a cabo una ley marcial. En el año 2017 ya está predecido que todo ciudadano de los Estados Unidos será marcado con el sello de la bestia. No vas a poder comprar o vender, o no vas a poder trasladarte ni siquiera en avión, al menos que tenga la marca o el sello de la bestia, que ya comenzó con el Obamacare. Te estoy hablando la verdad. Amén. Y los ignorantes son aquellos que lo hacen y se hacen partícipe de esto. Pero mira lo que dice aquí: como a Dios nada lo toma por desapercibido. Versículo 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron debajo de las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Luego de esto, en el 7º sello, todos estábamos en el cielo. ¿So qué te estoy hablando? Si Dios os está mostrando a través del cielo y las cosas que están aconteciendo en la tierra, hermano, ergíos y prepararte. No mires hacia abajo, mira hacia arriba, porque vuestra redención está cerca. Deja de jugar al evangelio y vive conforme al evangelio. Vive conforme a la palabra. Conságrate, sálvate a ti mismo, salva a tu familia, salva a tus hijos, salva a tu pareja, salva a tu cónyuge, salva a tu ciudad. Yo te lo digo como testimonio. He visto el arrebatamiento ya 4 veces. Lo he visto y he visto al Señor cara a cara. Te lo estoy dejando saber. Somos la generación que vendrá, que verá todas estas cosas acontecer. Si sabes que estas cosas acontecen, especialmente ahora que todo el mundo habla de paz y seguridad, destrucción repentina va a venir. ¿Sabes por qué la destrucción repentina es necesaria? Para establecer un nuevo orden mundial, una nueva moneda, una religión y un solo gobierno. Lo mismo que se hizo con la Torre de Babel. Pero cuando eso acontece, el Espíritu se lleva a la esposa y se va con él. Y luego de eso, el que no fue salvo, el que no se fue con el Señor, aún pudiendo ser salvo, va a tener que dar su vida a costa de la salvación para poder estar con él. Lo que está aconteciendo ahora mismo en el Medio Oriente. ¿Por qué crees que está aconteciendo? ¿Sabes que el número 1 de personas que se están convirtiendo al cristianismo ahora mismo son los musulmanes? Lo mismo que aconteció en el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu fue derramado, ¿qué aconteció? La crucifixión, el apedreamiento, prácticamente la persecución comenzó en el momento del avivamiento. Y es lo mismo que va a acontecer ahora. Todo el mundo quiere ver avivamiento, pero va a acontecer en medio de persecución. Prepárate, porque si estás con el Señor, de todas las cosas te va a librar Dios. De todas. Amén. Y esto te lo digo no para que temas, sino que para que te consagres y te prepares para la venida del Mesías. Puedes ponerte de pie.